Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por conectarte el día de hoy. Y tengo un tema que es importante reconocer porque son de las cosas que frecuentemente no hablamos o de tipo de padecimientos que pensamos que no son tan frecuentes y la realidad que es importante tomar conciencia acerca de este tipo de padecimientos. El día de hoy quiero hablar de los tumores y del cáncer de cabeza y cuello. Cada 27 de julio conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Cabeza y Cuello para precisamente estar pues conscientes y reflexivos acerca de que el cáncer no es únicamente de los que generalmente conocemos, como el cáncer de mama o a lo mejor el cáncer de próstata. Existen otros tipos de cáncer que a lo mejor no muestran tanta, eh, como que no son tan frecuentemente hablados y es importante poner sobre la mesa y poner la información en la población en general de lo que son este tipo de tumores o este tipo de cánceres. El cáncer de cabeza y cuello son cánceres de estructuras en esta zona topográfica que específicamente es laringe, garganta, cavidad oral y todo lo que implica en ella, o sea, labios, boca, nariz e inclusive glándulas salivales. Los principales factores de riesgo para este tipo de cánceres van a ser entonces todo lo que genere un daño a este nivel, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, y es también factor de riesgo para muchos otros tipos de padecimientos como el tabaco, el consumo de alcohol en exceso y la infección por el virus del papiloma humano, específicamente en el cáncer de laringe, que vamos a ver más adelante. Todos estos factores, o sea, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol e infección por virus de papiloma humano a nivel de cavidad oral, van a aumentar el riesgo de presentar cáncer de cabeza y cuello. Es importante que, pues obviamente pensamos anatómicamente que en la cabeza está el cerebro, el encéfalo, los ojos. Sin embargo, es importante que sepan que el cáncer de cerebro, de encéfalo, de ojos, de esófago, de tiroides y de piel, ya sea en la cabeza o en el cuello, no son considerados cánceres de cabeza y cuello. Únicamente lo que mencionamos, que es laringe, garganta, boca, nariz y glándulas salivales. Los cánceres de cabeza y cuello representan casi el 4% de todos los cánceres a nivel mundial. Estos cánceres se presentan con una frecuencia 2 veces mayor en hombres que en mujeres y también se diagnostican con mucho mayor frecuencia en personas mayores de 50 años en comparación con personas de menor edad. Se considera que en nuestro país, en México, existe un subregistro de este tipo de cánceres y aún así somos el tercer país con mayor prevalencia de América Latina de cáncer de cabeza y cuello, solo antecedidos por Cuba y por Brasil. Ya decíamos las estructuras que pueden dañarse o generar estos tumores para que sean considerados cáncer de cabeza y cuello y pues bueno, estos tumores se pueden formar, vamos a empezar por la cavidad oral, que es la boca. En la cavidad oral va a incluir lo que decíamos, labios, los 2 tercios frontales, o sea, lo más salido de la lengua, las encías, la mucosa en el interior de las mejillas, los labios, el piso de la cavidad oral, que es la parte inferior de la boca, debajo de la lengua, el paladar duro, que es la parte superior ósea, tocamos y está duro, y la zona de la pequeña encía detrás de las muelas del juicio, ¿no? Entonces todo eso es el paladar blando y eso va a ser lo que comprende un cáncer de cavidad oral. Ahora, un cáncer de garganta, que generalmente decimos cáncer de garganta, pero se refiere a la estructura de la faringe. La faringe es un tubo que es hueco y que mide aproximadamente cerca de 15 centímetros de largo. Inicia detrás de la nariz y continúa hacia el esófago, que es esta estructura que va a conectar la cavidad oral con el estómago. Y va a tener 3 partes la faringe, la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. La nasofaringe es la parte
superior de la faringe que va detrás de la nariz, por eso es nasofaringe. La orofaringe va a ser la parte media de esta estructura e inclusive el paladar blando, que sería la parte posterior de la boca, la base de la lengua y las amígdalas. Y finalmente la hipofaringe, que es la parte inferior, hipo, debajo de la faringe. Ahora, el cáncer de cabeza y cuello también puede ser que tome la estructura de la laringe, que es el órgano fonador con el que hablamos, el generador de la voz. La laringe es un conducto que es corto y está formado por cartílago y se encuentra justo debajo de la faringe en el cuello. La laringe va a contener las cuerdas vocales y también tiene un pequeño tejido llamado epiglotis que se mueve para cubrir la laringe, y la función del epiglotis será entonces evitar que el alimento entre a la vía respiratoria. Los senos paranasales y la cavidad nasal, que son otras estructuras que pueden presentar cáncer y ser considerado cáncer de cabeza y cuello, son estas estructuras, los senos paranasales, los espacios huecos en los huesos de la cabeza que rodean la nariz. La cavidad nasal es el espacio hueco en el interior, o sea, por detrás de nuestra nariz. Ahora, las glándulas salivales, que también son estructuras dentro de la cavidad oral, se encuentran en el piso de la boca y cerca del maxilar, que es esta parte de la mandíbula. Las glándulas salivales van a producir, como su nombre lo indica, la saliva, y las glándulas salivales menores se van a encontrar en todas las membranas mucosas de la boca y de la garganta. Y a este nivel, entonces, también puede llegar a existir cáncer. El cáncer de boca es el más frecuente de todos los tumores de cabeza y cuello y ocupan el lugar 13 de todas las neoplasias en México. Lamentablemente, este tipo de cánceres y especialmente el cáncer de boca tiene una alta mortalidad, pues cerca del 70% de los pacientes lamentablemente llega a las instituciones hospitalarias o de servicios médicos en etapas avanzadas, donde no podemos hacer ya mucho porque el cáncer está ya avanzado. ¿Cuál es la causa de los cánceres de cabeza y cuello? ¿No? Ya decíamos al principio que existen muchos factores, o sea, todo lo tóxico que llegue a esta parte de nuestro cuerpo tiene el potencial de generar en cáncer. Entonces, todos los tóxicos como el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol va a ser de los principales factores de riesgo para presentar tumores a este nivel. Incluso la exposición pasiva del humo de tabaco o el tabaco sin humo, a veces llamado tabaco para mascar o el tabaco en polvo, puede llegar a generar efectos tóxicos que degeneren en cáncer a este nivel. Y son los dos factores de riesgo más importantes para desarrollar cáncer de cabeza y cuello: el consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol. Ahora, otros factores de riesgo importantes, que hay algunas personas que van a consumir, y esto es muy frecuente, tanto tabaco como alcohol, o sea, de manera simultánea. Entonces, el riesgo aumenta muchísimo cuando son el consumo de ambos tóxicos. La causa de la mayoría de los carcinomas de células escamosas de cabeza y cuello, de la boca y laringe, van a ser entonces el consumo de tabaco y de alcohol. Mencionábamos al principio del episodio que existen otro tipo de factores infecciosos, como lo es la infección por virus de papiloma humano o el VPH. Sobre todo el VPH de tipo 16, el serotipo 16, es un factor de riesgo muy importante para la formación de cánceres de orofaringe que afectan específicamente las amígdalas o la base de la lengua. Lamentablemente en nuestro país no hay muchas cifras que apoyen, pero en los Estados Unidos la incidencia de cáncer de orofaringe a causa de infección por VPH, por virus de papiloma humano, está en aumento, mientras que la incidencia de los cánceres de orofaringe relacionado con otras causas está en descenso. Entonces, uno pensaría que si bien el tabaco y el alcohol siguen siendo los principales factores de riesgo, una causa infecciosa podría no ser tan importante. Sin embargo, en las estadísticas y en la epidemiología vemos lo contrario. Está habiendo cada vez más presencia de virus de papiloma humano en la boca de las personas, lo que va a llegar a degenerar
a cáncer. La infección crónica por virus de papiloma humano es la responsable de casi el 75% de todos los cánceres de orofaringe. Y aunque el virus de papiloma humano se puede detectar en otros cánceres de cabeza y cuello, solo causa cáncer en la orofaringe. Lamentablemente no sabemos bien las razones de esto, sin embargo, el VPH causa cáncer en orofaringe. Existen otros factores de riesgo específicos para cánceres de cabeza y cuello que son menos frecuentes, más en nuestra población, pero es importante mencionarlos, como en el sudeste asiático es el consumo del betel o del bullo masticable. El consumo de betel o bullo masticable es una costumbre asiática y tiene una fuerte relación con el aumento de cánceres de boca. ¿Qué es el betel? Es una mezcla estimulante de nuez de areca, hoja de betel y cal de conchas, y se mezcla a veces con tabaco curado y se llega a aderezar con clavos de olor, cardamomo, anís u otros endulzantes. Entonces, todos estos productos son considerados tóxicos y tiene una incidencia importante para la presencia de cáncer de cabeza y cuello. Otro de los factores de riesgo puede ser exposición laboral a ciertos polvos, específicamente como el polvo de madera, porque es un factor de riesgo importante para presentar cáncer de nasofaringe. Otras exposiciones industriales como el asbesto, que es el amianto, fibras sintéticas, se han relacionado con cáncer de laringe. Sin embargo, el aumento del riesgo sigue siendo polémico, ¿no? Existen diversas investigaciones donde se cree que existe una fuerte correlación, pero existen otros estudios que no evidencian esta posibilidad. Las personas que trabajan en construcción, con metales, con textiles, con cerámicas, con madera o alimentos, pueden llegar a tener un mayor riesgo de presentar cáncer de laringe, al igual que la exposición al polvo de níquel o al formaldehído. Esto es un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de los senos paranasales, que son estos huecos que decíamos en los huesos de la cara, o de la cavidad nasal. Otro de los factores de riesgo es exposición a radiación. La radiación dirigida a cabeza y cuello para afecciones que sean sí o no cancerosas va a ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer, por ejemplo, de glándulas salivales. Otros virus, no virus de papiloma humano, pero virus de Epstein-Barr, es un factor de riesgo para cáncer de nasofaringe y de glándulas salivales. Ahora, ya decíamos que los asiáticos en algunas regiones tienen esta costumbre de masticar el betel. Sin embargo, es importante que reconozcamos que las personas con ascendencia asiática, sobre todo la ascendencia china, será un factor de riesgo para presentar también cáncer de nasofaringe. Existen algunos trastornos genéticos subyacentes, por ejemplo, como la anemia de Fanconi, que puede aumentar el riesgo de presentar lesiones precancerosas y cánceres a una edad más temprana. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de cabeza y cuello? Los síntomas de este tipo de cánceres pues pueden ser muy variados y podemos atribuirlos a otras causas y va a depender mucho de la zona en la que se está afectando. Por ejemplo, puede empezar un bulto en el cuello, en la boca puede empezar todo como una llaga en la boca o en la garganta que es crónica, que no sana, pero duele, pero se quita y regresa. Puede también presentarse un dolor de garganta constante que no cede o que aumenta cuando existe dificultad para tragar, cambios en la voz, ronquera, son datos que tenemos que estar alertas para hacer una revisión importante dirigida a cabeza y cuello. Lo malo de esto es que muchas veces, como decíamos, estos síntomas pueden llegar a ser atribuibles a causas que sean mucho menos graves y entonces ahí es cuando avanza el cáncer porque, es que tiene una faringitis, es que siempre se enferma mucho porque sus defensas son muy bajas y a lo mejor se está gestando un cáncer en la amígdala o en la laringe. Por eso es muy importante consultar al médico
o en algunas ocasiones el odontólogo, que es otro profesional de la salud que se encarga de la cavidad oral, son profesionales de la salud que pueden detectar a tiempo cualquiera de estas condiciones si nosotros hablamos de los síntomas. Los síntomas de los cánceres en zonas específicas de la cabeza y del cuello entonces serán los siguientes. ¿Qué pasa en la cavidad oral, que es la boca? Puede existir una mancha blanca o roja en la encía, en la lengua o en la mucosa de la boca, o un bulto o inflamación en un maxilar, donde hacemos una prótesis dental que no esté bien ajustada o se siente incómoda, y que puede existir sangrado o dolor en la boca. Otro de los síntomas en la garganta, que es la estructura de la faringe, puede ser lo que decíamos, dolor al tragar, dolor en el cuello o garganta que no desaparece, y esto pudiera también acompañarse de zumbido en los oídos, dificultad para oír, porque recordemos que oídos, nariz y garganta están en un mismo, en una unión por atrás de la cabeza formando una T. Entonces, todo lo que pase en nuestra faringe se puede transmitir hacia los oídos. Los síntomas de cáncer de laringe, que es el órgano fonador, pues va a ser dificultad para hablar, dolor al tragar, nuevamente puede haber dolor de oído o dificultad para respirar. ¿Y qué es lo que puede pasar si existen tumoraciones en los senos paranasales o en la cavidad nasal? Es que exista congestión de estos senos que no se despejan, ¿no? O sea, sinusitis crónicas persistentes, infección crónica de los senos paranasales que no reaccionan o que no responden al tratamiento convencional con antibióticos, sangrados constantes para la nariz, por la nariz, dolores de cabeza frecuentes, inflamación u otros problemas de ojos, dolor en los dientes superiores o problemas con las prótesis dentales, pues pudiera estarnos hablando de que algo está pasando en los senos paranasales. Y cuando este cáncer ataca las glándulas salivales, pues bueno, la manifestación va a ser un edema o un hinchazón debajo del mentón o alrededor del maxilar, que es esta parte de la mandíbula, adormecimiento o parálisis de los músculos de la cara, dolor en la cara, el mentón o el cuello, que es constante y que no desaparece. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de cánceres? Pues como cualquier otro tumor, lo más importante primero es diagnosticarlo, ¿no? Entonces, fijarnos en los signos, fijarnos en los síntomas, acudir a revisión temprana, identificar que se trata de un tumor y de ahí entonces se tomará la decisión si el tumor se verá beneficiado de radioterapia, de quimioterapia, de una terapia dirigida, inmunoterapia o combinación de todos estos, que es lo que generalmente hace el especialista en los tumores y el cáncer, que son los oncólogos. El plan de tratamiento obviamente va a variar dependiendo de varios factores como la ubicación donde está el tumor y la etapa del cáncer, así como la salud general del paciente. Ya decíamos que es un cáncer que se ve más frecuentemente en hombres mayores de 50 años, entonces es probable que la persona que esté sufriendo este tipo de cáncer tenga otro tipo de enfermedades metabólicas, como a lo mejor diabetes e hipertensión, entonces debemos de tener cuidado para dirigir la terapia sin lastimar o desestabilizar otros antecedentes u otras condiciones médicas. La realidad es que la importancia de hablar de ese tipo de cáncer es conocer que existen, saber que son prevenibles en la gran mayoría de las veces y evitar nuevamente la exposición que tenemos tanto a este tipo de factores de riesgo reversibles como lo son el tabaquismo, el consumo de alcohol y el tabaco en todas sus formas, al igual que infecciones por virus del papiloma humano. Generalmente pensamos que el virus del papiloma humano es un virus que es únicamente de transmisión sexual en órganos genitales, sin embargo, por prácticas sexuales que incluyan la boca, pues tenemos también el riesgo de presentar este tipo de infecciones en cavidad oral y que degenere hacia un cáncer. Es importante recordarles que cada 27 de julio conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Cabeza y Cuello y nuevamente es importante como población saber que existen estas afecciones, saber que en su gran mayoría son prevenibles y
tener la conciencia de que como existen este tipo de padecimientos y que pueden ser identificados a tiempo, tomar conciencia acerca de esto y mejorar nuestros hábitos de salud. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta plática. Espero que esta información haya sido de utilidad y espero verte en el próximo episodio. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.